Hermanos, Dios les bendiga. Les saludamos desde este lugar para que compartamos juntos la alabanza y la adoración para nuestro Padre. Queremos invitarles a que se unan a nosotros para que glorifiquemos y exaltemos el nombre del Señor. Dice el Salmo 150, todo lo que respire le alabe. Dice el Salmo 108, mi corazón está dispuesto, cantaré y entonaré cánticos a mi Dios. Y lo dice el Salmo 33, que lo hagamos bien y que lo hagamos con entendimiento. Entonces les invitamos a que en sus casas, en la sala, en el lugar donde usted habitualmente escucha esta alabanza, escucha la palabra, el culto semana tras semana, disponga su mente y su corazón para que podamos ser uno solo delante de Dios y su mente no esté en otro lugar. Cierre toda puerta que le impida alabar y glorificar a Dios, y que usted se alimente y se nutra de la palabra del Señor en este día. Vamos a orar. Padre, eres bendecido, Señor, por nuestros labios en este momento, y queremos, Señor, exaltar tu grandeza, tu poder, tu majestad, tu pureza y tu santidad sobre nosotros. Señor, en este instante, Dios, en este día nuevo que tú nos regalas, queremos acercarnos a ti dispuestos. Queremos presentarnos, como lo dice la palabra. Me presentaré delante de ti de madrugada, Señor. Me presentaré ante tu presencia. Y eso es lo que hacemos en este momento. Dice en Santiago 4:8, acercaos pues a Dios y Él se acercará a nosotros. Así que Dios, recibe en este momento la alabanza, la adoración, Señor, y queremos ser instrumentos útiles en tus manos. Instrumentos, Señor, para que tú seas el que gobiernes en nosotros y que nuestro corazón esté dispuesto para recibirte a ti, recibir tu Santo Espíritu, recibir tus promesas, recibir tu santidad, porque tú eres santo. Así lo dice la palabra, ser santos porque yo soy santo. Dios de milagros y amor, y así le cantamos en este nuevo día. Exalta mi Dios.
Nuestro Dios es grande, es fuerte, es maravilloso, es perfecto, es sublime. Así es, mis hermanos, y seguimos adorando y glorificando al Señor. Y le pedimos a Él que derrame de su fuego sobrenatural, derrame sobre nosotros y sobre este lugar, sobre el lugar donde tú estás, su fuego sobrenatural. ¡Vamos!
sobrenatural sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia y sobre todos los que están a tu alrededor, en el nombre de Jesús. Amén. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón.
Así es. Tú cuidas de mí, tú cuidas de nosotros siempre, siempre. Ahora dispóngase para escuchar la bendita palabra del Señor en este día y disponga su corazón para que sea nutrido por el Espíritu Santo de Dios. Dios les bendiga. Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les saludo nuevamente para que podamos compartir la palabra del Señor. Después de tener una alabanza bien bonita, unas canciones alegres como las que cantamos, y así es que glorificamos y alabamos al Señor. Entonces vamos a escudriñar la palabra y vamos a acercarnos a ella con un corazón dispuesto. Disponga en este tiempo que usted tiene para recibir el culto, para que compartamos la palabra, para que aprendamos de ella y sea el Señor poniendo en nosotros cada día el sentir a través de este medio de poder seguir recibiendo el culto. Yo les invito a que saquen el tiempo para que puedan tener con la familia en su casa o usted solo, no sé, pero ojalá lo pueda hacer en familia de recibir el culto que semana tras semana pues nos proponemos en crear para usted como miembro del cuerpo de Cristo y más de la congregación. Entonces vamos a orar para la palabra. Padre, te damos gracias en esta hora por tu bendición, Señor, porque podemos acercarnos a tu palabra, podemos, Señor, escudriñarla y que seas tú obrando, encontrando nuestros corazones terrenos fértiles, Señor, para recibir de ella, Señor, lo que necesitamos en nosotros y poder, Señor, aprender y ser edificados día tras día por medio del mensaje de salvación y de vida eterna. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero compartirles hoy una palabra sencilla, pero que quizás usted y yo por mucho tiempo, en mi caso, me he preguntado por qué la palabra de Dios menciona el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y vamos a escudriñar un poquito el por qué la palabra de Dios lo menciona o qué significado tiene esto actualmente para usted y para mí. Para eso vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 3, versículo 6, que dice así de la siguiente manera. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esto está mencionándolo cuando Dios se le aparece a Moisés en el arca ardiendo. Y esta es la forma como Él se le presenta a Moisés y le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y en el versículo 15 también le hace mención de esta manera. Dice: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, así como aquí en Éxodo miramos la forma en cómo Dios se le presenta a Moisés, en la Biblia en muchas más partes, sino que pues no podemos leerlos todos, se menciona este pasaje y aún Jesús en el Nuevo Testamento también lo menciona. Ahorita lo vamos a ver, donde Jesús también menciona el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y vamos a ver qué sucede con estos tres personajes. Realmente lo importante no son los tres personajes, lo importante es lo que Dios hizo a través de estos tres personajes. Ellos en sí son hombres comunes y corrientes. Abraham, Isaac y Jacob fueron hombres como usted y como yo, que tuvieron una humanidad, tuvieron que ser formados, tuvo Dios que trabajar en ellos, unos más, en otros menos, pero Dios hace un énfasis muy claro en Abraham, en Isaac y en Jacob. Y ahorita vamos a mirar por qué Dios los menciona tanto a ellos, por qué hace tanto énfasis en Abraham, en Isaac y Jacob. Vamos a mirar un poquito la vida de estos tres personajes, qué significa su nombre y qué hizo Dios a través de ellos. Realmente ellos en sí como hombres no hicieron nada. Todo lo que ocurrió en la vida de ellos lo hizo Dios a través de ellos.
Fue Dios el que los tomó, fue Dios el que los escogió, fue Dios el que declaró palabras y promesas sobre ellos y fue Dios el que cambió muchas cosas de sus humanidades, hablando en la parte física, en la parte ya de hombre como tal. Muchas veces uno lee la palabra y ve todos los acontecimientos que ocurrió en Abraham, en Isaac, en Jacob, todas las cosas que Jacob tuvo que hacer para realmente recibir la bendición de Dios, que en Isaac no fue así. Isaac fue un privilegiado de Dios en cierta manera, un hombre que disfrutó grandemente de las bendiciones del Padre, y vemos que Abraham, un hombre común y corriente, simplemente se dejó usar por Dios, o sea, o no digamos usar, porque eso suena como feo, sino que quiso ser una vasija moldeable en las manos de Dios y quiso ser un instrumento en las manos de Dios y cumplir el propósito de Dios. Entonces vamos a mirar, en el caso de Abraham, vamos a iniciar por Abraham. ¿Qué significa Abraham? Abraham significa padre del pueblo o padre de multitudes. Eso significa la palabra Abraham o el nombre de Abraham, padre de multitudes. Y recordemos que esa fue la promesa que Dios le dio a él, ¿cierto? Él le dijo, serás padre de multitudes, que fue una promesa que él no entendió porque recordemos que él era estéril, que no podía tener hijos, que aún ya anciano él y su esposa, Dios le da la promesa. Y recordemos que su esposa se ríe cuando aquel varón en su casa que iba de paso llega a su casa, les da esta promesa y su esposa se ríe, pero Dios la cumple, ¿cierto? Dios cumple la promesa de Isaac, hace un pacto con él y le dice que será padre de multitudes. Le muestra las estrellas del cielo, le muestra las arenas del mar y le dice, así como esta arena, así como esas estrellas que ves en el firmamento, así será tu descendencia. Obviamente él no entendió, pero Dios era el que estaba cumpliendo este plan, este propósito en la vida de Abraham. Y es ahí donde comienza nuestro proceso de salvación, el suyo y el mío en Abraham. En él comienza el proceso de salvación suyo y mío, porque ahí es donde comienza el propósito y el pacto de Dios en usted y en mí. Y lo vamos a ver enseguida. ¿Qué significa Isaac? Isaac significa el que hace reír. ¿Por qué dice que el que hace reír? Porque recordemos que cuando Dios le hace la promesa de traer a Isaac a la vida de Abraham y de Sara, ella se ríe. Y esto significa su nombre, Isaac, el que hace reír. Pero ¿qué pasa con Isaac? Isaac es un consentido de Dios. Isaac es un hombre que vemos que desde su nacimiento tiene ya privilegios. Recordemos que Abraham tuvo un primer hijo antes de Isaac, que fue Ismael, pero que no fue un hijo recibido por Dios o aceptado por Dios, porque no fue el hijo de la promesa, fue un hijo traído por la carne, por obedecerle a su esposa, de que se acostara con su sierva Agar y nace Ismael. Pero esa no era la promesa de Dios. Dios cumple su promesa años después y llega Isaac. Isaac es un consentido, Isaac tipifica a Jesucristo, Isaac es un hombre que se deleita en las cosas del Padre. En sí la Biblia no nos muestra como nada concreto, como nada maravilloso, nada que prevalezca, nada que sea resaltador en la vida de Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac estuvo siempre sujeto a las cosas de Abraham, a la vida de Abraham. Él fue un consentido, a pesar de que Abraham lo iba a sacrificar por mandato de Dios. Isaac, pues sencillamente Dios lo que estaba era viendo el corazón de Abraham, que no cambiara a Dios por su hijo Isaac, y Dios no permite que lo sacrifique, y trae otro cordero para que el sacrificio se pueda dar. Pero Isaac fue un consentido de Dios. Usted nunca ve que Isaac sufrió, nunca ve que Isaac pasó necesidades. Usted en la Biblia nunca encuentra que Isaac estuvo amargado, que estuvo triste, que estuvo en un momento de dificultad, ¿no? Ese es el Dios de Isaac. Así como
En Abraham fue el Dios de la promesa, porque eso también, eso significa Dios de Abraham, es el Dios que le da la promesa a Abraham. En Isaac es el Dios que está presente continuamente en la vida de Isaac. Por eso Isaac permaneció siempre al lado de su padre. Isaac permaneció hasta muchos años de viejo al lado de Abraham. Tanto que Abraham tiene que mandar un esclavo, un sirviente, a que le consiga esposa a Isaac. Era uno de esos hijos que nunca quieren irse de casa, que permanecen y se quedan y se quedan y se quedan. Pero Dios tenía que cumplir su propósito en Isaac también. Tenía que darle una familia, tenía que darle una descendencia. ¿Y qué hace? Abraham, como su buen padre protector, como disfrutador de la presencia del padre. El padre que hace, manda a conseguirle esposa a Isaac, le consigue esposa, disfruta de sus bienes. En Génesis, por ejemplo, 25:5, dice que antes de morir Abraham le dio todo lo que tenía a Isaac, todo lo que tenía, y que Isaac nunca hizo ningún trabajo fuerte, ningún trabajo grande, porque él simplemente hacía lo que el padre hacía, él hacía lo que Abraham hacía, y él simplemente estaba ahí con el Padre, sujeto, haciendo la voluntad de Abraham, obedeciéndole a él, que en eso también vamos a hablar enseguida acerca de eso. Y ahora vamos a ver a Jacob, ¿cierto? Recordemos que todos tres son familia, ¿sí? Abraham, el padre de Isaac, Isaac, el padre de Jacob. Y aquí vamos a ver un cambio de vida tan tremendo. ¿Qué significa la palabra o el nombre Jacob? Significa engañador, usurpador, suplantador. También significa el que toma el talón, y usted y yo sabemos por qué. Que aun cuando la esposa de Isaac estaba en embarazo, Dios le dice que el menor iría el mayor le iría a servir al menor. Recordemos que Jacob y Esaú eran mellizos, y que Jacob salió pegado del talón de Esaú. Pero Dios tenía un plan grande en la vida de Jacob. Pero ¿qué sucede? Jacob sí le tocó muy diferente. Si vemos a un Isaac que no pasó necesidades, que no tuvo que sufrir, que siempre estuvo bajo la presencia del Padre, vemos a un Jacob totalmente diferente. Un Jacob que tuvo que huir, que tuvo que luchar por su esposa, que tuvo que trabajar mucho para conseguir un hogar, que fue engañado por su propio suegro Labán. Entonces encontramos a un Jacob totalmente diferente. Un hombre que aún, por decirlo así, tomó la primogenitura de Esaú, su hermano, que no le correspondía, que la mamá lo viste, lo disfraza, por decirlo así, ante su padre Isaac para que reciba la bendición. Y ahí empieza un proceso de vida tremendo en la vida de Jacob. Y vemos que a Jacob le tocó sufrir, le tocó pasar necesidades, le tocó ver morir a su esposa cuando nace uno de sus hijos, que fue Raquel, en el desierto. Entonces vemos unas vidas tan contrarias, tan diferentes. Pero todo esto, ¿qué tipifica? Tipifica su vida y tipifica mi vida. Jacob experimentó el quebranto de su vida natural por una vida diferente, conforme a la vida que Dios necesitaba que él tuviera para poder llamarse el Dios de Jacob. ¿Sí? Por eso en Romanos 9:13, encontramos que Dios dice: a Jacob amé, mas aborrecí a Esaú. A pesar de las luchas que él tuvo, a pesar de las necesidades, recordemos que fue el ejecutor de las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Fue el co-creador de las 12 tribus de Israel, de sus 12 hijos, que él amaba el menor, que era José, y que Dios usa a José en un proceso tremendo para poder después llevar a Jacob a Egipto para que no se muriera de hambre en el tiempo de la hambruna, cuando la tierra no producía nada, cuando solamente todo estaba en Egipto, y Dios le da la sabiduría a José
¿Para qué? Para que pueda traer su familia a Egipto y no pasen necesidades. Entonces son tres vidas totalmente diferentes, pero fueron hombres comunes y corrientes como lo somos usted y como lo somos yo. Como lo es usted y como lo soy yo. Personas normales, pero que Dios, al poner su mano sobre ellos, al tener un propósito en la vida de ellos, eso es lo que hizo la diferencia en estos hombres. Eso es lo que hace la diferencia. La presencia de Dios en la vida de ellos marcó la diferencia, porque Abraham fue un hombre imperfecto. Recordemos que cuando él llegó a Egipto con su esposa, le dijo a ella que no fuera a decir que era su esposa, que era su hermana, que el faraón tuvo problemas tremendos con él, porque él le dijo después: ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Casi la tomo para mí. Después con otro rey más adelante ocurre lo mismo. Entonces vemos que era un hombre común y corriente. Entonces, pero Dios no mira tanto eso. Dios mira es el potencial que Él pone en usted y en mí para cumplir su propósito en usted y en mí. Ahora, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué tal si le ponemos su nombre o el mío a él después? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en mi caso, el Dios de Frank o el Dios de Francis, como me conocen muchos. ¿Qué tal si usted pone su nombre? Y podemos complementar este actual y este contexto actual del Dios de el Antiguo y el Nuevo Testamento en este momento, ¿cierto? Si miramos en Mateo 22, 32, vamos a ver lo que encontramos ahí, vean. Aquí ocurre una historia donde le hacen una pregunta a Jesús sobre la resurrección y le ponen un caso sobre una mujer que tuvo 7 hermanos de esposos. Miremos lo que dice el 22-25, dice: hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano, de la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. O sea, 7 hermanos casados con la misma mujer, y después de todos murió también la mujer. Y mire lo que sucede aquí. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Mire la pregunta que le hacen a Jesús. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y mire lo que dice en el 31, y ahí es una parte muy importante. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y mire lo que dice después: Dios no es Dios de muertos, sino ¿de qué? De vivos. Y esa es la diferencia, mis hermanos. Por eso Dios hace notar que Él es Dios no de muertos, sino de vivos. Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas que estuvieron en la antigüedad están vivos en la presencia de Dios, aunque murieron. Ellos siguen vivos aún en la presencia de Dios. Y eso es lo que hoy usted y yo tenemos que mirar. Usted y yo estamos vivos para que Dios pueda decir: yo soy el Dios de Fran, el Dios de, y ponga su nombre. Usted está vivo en la presencia de Dios, usted está cumpliendo las promesas de Dios, usted está haciendo la voluntad de Dios para que Dios se pueda llamar Padre suyo. Recordemos que Jesús, cuando inició aquella hermosa oración del Padre Nuestro por la pregunta que le hicieron sus apóstoles, Jesús enséñanos a orar. Él dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él nos acercó a Él como Padre. En Juan 1:2 se lo dice, que a todos los que creímos en Jesús, Él nos dio la potestad de ser coherederos con Él y de llamarnos hijos, y que Él ya es nuestro Padre. Entonces, así como fue en Abraham, en Isaac y en Jacob, Él también es tu Padre.
Pero ahora, la diferencia es cuál. Estos hombres, a pesar de ser tan humanos, marcaron cambios en sus vidas para poder mostrar a Dios como Padre. Usted y yo estamos teniendo cambios en nuestras vidas para poder mostrar a Dios como Padre. Eso es, vamos a ver, a mirar lo que dice Romanos. Romanos 12, 1 al 2, miremos lo que dice ahí. Romanos, aquí rápidamente. Vea lo que dice Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y mire lo que dice en el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El pastor compartía un tema el domingo pasado sobre Elías, sobre el altar, sobre el significado de todos los componentes que tuvo ese altar, las piedras, el agua, los cántaros, el fuego. Pero hay lo que, añadiéndole un poquito a ese pasaje bíblico que está en Reyes 17, a este momento y a esta predicación es, miremos que, Reyes 18, miremos que antes de ese altar, Elías pone a estos sacerdotes a que hagan sacrificios, a que hagan rituales en el altar que ellos también hicieron, para que pudiera descender fuego del cielo y quemar el altar de ellos. Y nada ocurre, nada sucede, nada pasa. Y dice que cuando Elías, después de haber hecho el altar, después de haber rociado los 12 cántaros de agua, de haber llenado aún la zanca que hizo alrededor de agua, dice que él hizo una oración al Dios. Y él usaba esta frase: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y dice que su oración fue escuchada, que su oración fue oída. Y a partir de ese momento dice que cuando él terminó la oración, descendió fuego del cielo, consumió todo lo que había en ese altar. Y ese es el Dios en el cual Elías creía, en el cual Elías tenía y en el cual él sabía que su oración era contestada. Por eso es que el pastor terminó hablando del Dios de aquellos hombres. Recordemos el Dios que mostraron a Sadrach, Mesach, Abednego, el Dios que mostró Daniel, el Dios que mostró José, y así sucesivamente. Dios se agradó en la vida de David no por ser bueno, ni porque fuera rey, sino porque él tenía un propósito en la vida de él. Y él es el que termina diciendo estas palabras: es un hombre conforme a mi corazón. Pero no era porque David era bueno o era perfecto, no. Era porque él tenía su dependencia en las manos de Dios. Aunque fallaba, él volvía a las manos de Dios. Él amaba a los enemigos. Él era misericordioso. Él amaba a la gente. Y aunque era humano, imperfecto, tuvo errores, muchos, pero aún así Dios dice: es un hombre conforme a mi corazón, porque los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Lo dice en Isaías 55, 8 al 11. Sus pensamientos no son como los nuestros, son muy diferentes. Entonces vemos que Dios quiere ser Dios suyo, mío, de su familia, de sus amigos, de su barrio, de su pueblo o de nuestro pueblo, de nuestra nación. Dios quiere ser Dios no solamente de Abraham, Isaac y Jacob, sino Dios de toda la humanidad, como lo dice en Habacuc 2.14. Vamos a mirar qué dice en Habacuc 2.14, aquí rápidamente. Habacuc 2.14.
Se perdió Habacuc. No, ya estoy cerquita de él. Habacuc 2.14, recordemos que es uno de los profetas menores. Lo que pasa es que, como uno casi nunca los lee, pues ya lo encontré. 2.14 dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Toda la tierra será llena del conocimiento del Señor. Entonces Dios no quiere ser Dios solamente de los patriarcas, sino que Dios también quiere ser Dios suyo y mío. Y vamos a ver aquí lo que dice en Hebreos capítulo 11. Es un pasaje que realmente es muy interesante lo que dice aquí en Hebreos. Y miremos cómo menciona Hebreos a Abraham, a Isaac y a Jacob. Hebreos 11, 8 al 21. Vamos a mirar lo que dice rápidamente. Mire lo que dice. Hebreos 11, del 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Abraham era un hombre que tenía fe, mucha fe. ¿Usted tiene fe? Mire lo que dice aquí. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Él le dijo: sal de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré. Sal de tu tierra y tu parentela. Y miremos lo que sigue diciendo. Vamos a leerlo desde el 12. Por lo cual también de uno y ese, es más, vamos a leerlo completo porque necesitamos mirar todo el contexto. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios, lo que les decía al principio. Ellos en sí no hicieron nada, el que hizo toda la obra fue Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, hablando de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Mire lo que dicen, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Estaban hablando de una patria celestial, no terrenal, por lo cual Dios no se avergüenza, oiga esta parte, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Este es un pasaje muy tremendo el que nos menciona aquí Hebreos, y principalmente a mí me cautivó mucho esta parte donde dice: por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Qué opina usted?
¿qué pensará Dios de usted y de mí? Por eso ahí dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ellos cumplieron la promesa aún sin verla que Él les había dado. Ahora usted y yo vamos a mirar un poquito ya nuestro contexto personal. Abraham recibe promesas, Isaac disfruta de la presencia del Padre y Jacob, en esa parte es la que Dios trabaja en nuestra parte humana. Usted y yo hemos recibido promesas. ¿Qué promesa ha recibido usted? Y usted ve que se cumple o no se cumple. En mi caso personal, a través de la palabra yo tengo una promesa para mi vida, para mi casa, para mi familia, que está en 2 de Crónicas 29:11. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová el Señor os ha escogido para que le sirváis y seáis sus ministros, y estéis delante de Él y le queméis incienso. Y yo he podido ver esa promesa a través de mi vida, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través del servicio a Dios. He podido ver la mano de Dios obrando en mi vida, en mi casa, en mis hijos. Yo me sorprendo de la forma en cómo mis hijos entienden tan fácilmente la música. Cantan con una facilidad. Mi esposa, ellos tocan cualquier instrumento. Dios me ha dotado con la capacidad de enseñarles. Yo he estudiado muy poco música legalmente para lo que es el estudio de la música, pero puedo ver la promesa de Dios hecha realidad en mi vida. Hoy tengo el privilegio de dirigirles a ustedes con mi familia semana tras semana el tiempo de la alabanza y la adoración. Y muchas veces no es fácil manejar esta promesa, muchas veces usted tiene que sacar el tiempo, para ensayar, para organizar las canciones, organizar las notas. Ahora hay que sacar con tiempo la alabanza para poderla presentar el miércoles y el domingo a tiempo a la congregación. Pero Dios sigue siendo fiel en sus promesas y yo le sigo creyendo a Dios. Me ha dado la bendición de tener instrumentos que nunca imaginé, de tener un piano tan costoso, de tener un sonido que nunca imaginé, una batería, guitarra, tantos instrumentos, y ahí es donde yo estoy viendo cumplida la promesa que Dios me ha dado a través de su palabra. ¿Qué promesa te ha dado Dios? Ahora se está cumpliendo esa promesa, estás trabajando para que esa promesa se cumpla. Hoy usted y yo somos parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y recordemos que en Jacob Dios trajo al pueblo de Israel, las 12 tribus del pueblo de Israel. Y recordemos que Jacob Dios después le cambió el nombre y se lo puso Israel. Ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Y ahí es donde vemos el pueblo escogido de Dios, en el cual Dios ha sido fiel siempre, siempre, siempre. En el libro de Oseas, capítulo 11, 12 y 13, podemos ver la fidelidad de Dios con este pueblo. Dios ha sido fiel. Aún en Oseas le dice, ve y consíguete una mujer prostituta, y ella te va a dejar, pero tú la vas a volver a buscar, y te mostraré lo que yo estoy haciendo con el pueblo de Israel, con mi pueblo escogido. Y Dios sigue siendo fiel con su pueblo escogido, y Dios sigue siendo fiel contigo y conmigo. Entonces, ¿qué promesa te ha dado Dios? ¿Y si la estás cumpliendo? ¿O aún todavía no sabes qué promesa te ha dado Dios? Dios te ha llamado con un propósito. Dios no te llamó simplemente para salvarte y ya. Mas aunque esa es nuestra mayor herencia, nuestro mayor regalo, pero Dios te necesita para que le sirvas, para que le busques, para que des testimonio de Él, para que prediques a otros al amor de Dios, para que lleves a otros a los pies de Jesús. Ahora, ¿qué promesas te ha dado Dios? En mi caso, la promesa de ser un adorador, de ser un ministro en la presencia de Él, se está cumpliendo. En tu caso, la promesa de Dios se está cumpliendo, o aún ni siquiera qué promesa
te ha dado Dios a tu vida. Miremos la vida de Isaac. Isaac es un hombre que disfruta. O sea, en Abraham tenemos las promesas. ¿Qué pasa con Isaac? Disfruta de la presencia del Padre. Mateo 28:20 dice, y he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque andes en valles de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. Dice que en verdes pastos te hará descansar, que por corrientes de aguas te hará disfrutar. Te da unas grandes promesas de la presencia de Dios. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará de la mano del cazador, de la peste destructora. Mira que esto es un salmo hermoso. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti nada te pasará, solamente habrás de ver, pero nada llegará. La plaga no tocará tu morada, nada de esto. Entonces usted y yo disfrutamos de la presencia de Dios. Disfrutamos de la presencia como hijos. Juan 1:12 lo dice, que usted y yo somos hijos de Él. Jesús en Mateo 5, cuando comienza la oración del Padre Nuestro, dice, cuando vosotros buscareis al Dios, buscareis a vuestro Padre que está en los cielos, lo haréis así, le diréis, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, usted está disfrutando de la presencia de Dios, pero ahora lo más hermoso, usted está mostrando la presencia de Dios en su vida. Gálatas 5:22 lo menciona, el fruto del Espíritu, el fruto de tener la presencia de Dios en su vida, como lo he compartido en otras ocasiones, de tener el gozo, la paz, la benignidad, la fe, el amor, la mansedumbre, el creerle a Dios, el saber que Él está ahí, como lo dice en Hebreos, que todo aquel que se acerque a Él es necesario que crea que Él está, que Él es real, que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Usted y yo creemos en la presencia de Dios por fe, pero también por las obras que Él hace en usted y en mí, en los cambios que usted y yo tenemos, en nuestra forma de pensar diferente, como lo veíamos ahora en Romanos. Entonces, mis hermanos, disfrute de la presencia de Dios, disfrute de la benignidad de Dios, de la fidelidad de Dios. Y si vemos a Jacob, ¿qué es Jacob para nosotros? Es esa parte humana. Dios trabajó en Jacob en una parte humana tremenda. Dios lo cambió, lo moldeó, lo transformó, le cambió el nombre, porque recordemos lo que significa el nombre de Jacob: engañador, usurpador, suplantador. Y eso no es lo que Dios quiere de usted y de mí. Dios quiere que usted y yo seamos genuinos, seamos originales, seamos realmente ¿qué? Originales, como lo dice en Efesios 4:22. Vamos a leerlo. Efesios 4:22. Miremos lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Miremos lo que dice ahí. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y mire lo que dice en el 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia
y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Esa es la parte humana de nosotros, esa es la que Dios necesita trabajar en usted y en mí. Los cambios que Dios necesita hacer. ¿Qué cambios necesita hacer Dios en tu vida y en mi vida, en la parte humana? ¿Qué cosas de estas necesitamos entregarle a Dios? Presentándole a Dios nuestras cargas cada día, nuestras debilidades, en aquellas áreas en las cuales somos débiles y necesitamos decirle a Dios, ayúdanos, necesitamos de ti, porque solos no podemos. Solo no podemos. No podemos luchar en nuestras fuerzas humanas porque perdemos. En Dios lo podemos. En nuestras fuerzas humanas no. Por eso necesitamos ponerle cada día nuestra humanidad a Dios. Lo que usted y yo somos realmente delante de Él. Compartía en la célula esta semana, en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 4, algo que ocurrió con la conversión de Pablo, y dice que cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, fue tirado a tierra, fue tumbado a tierra porque él iba en su caballo y fue tirado a tierra. Y eso significa que usted y yo necesitamos cada día estar a los pies del Señor, estar a los pies de Jesús, estar ahí, en el piso, humillados, rendidos, no enaltecido nuestro corazón, nuestro orgullo, nuestro ego, sino rendidos a los pies de Dios, para que Él sea quien nos exalte. La palabra de Dios dice, el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece ya ha sido desechado. Dios lo mira de lejos, dice la palabra. Entonces usted y yo necesitamos rendirle nuestras cargas, nuestras debilidades, la parte humana, nuestros pensamientos, nuestros deseos, que ese viejo hombre, esa vieja naturaleza quede clavada en la cruz y de ahí no se baje, quede clavada ahí, no aflore en nosotros la humanidad, ni la ira, ni el enojo, ni el engaño, ni la amargura, ni la tristeza, para que Dios pueda decir, Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Fran, en mi caso, y ponga su nombre después, para que Dios pueda decir, yo tampoco me avergüenzo de ser llamado Dios de, como lo acabamos de leer en Hebreos 11. Por lo cual no me avergüenzo de ser llamado Dios de ellos, decía en Hebreos. Qué palabra tan bonita. Que Dios no se avergüence de ser llamado Dios de, por tu forma de vivir, por tu testimonio, por lo que los otros ven en ti. Que tú estés mostrando realmente un Dios verdadero, un Dios poderoso, como cantábamos en la alabanza. Mi Dios es fuerte, mi Dios es grande, Dios de milagros, de amor, sanas y da salvación, incomparable eres tú. Eso es lo que usted y yo tenemos que decirle a nuestro Dios. Mi Dios es grande, pero no solamente decírselo a Él, sino que usted lo pueda mostrar a aquellos que están a su alrededor, en su barrio, en su casa, en su vecindario, en este pueblo de San Pedro. Que usted y yo podamos decir, tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que cumple promesas, un Dios que obra constantemente, un Dios que nos guarda, que nos cuida. ¿Cuál es el Dios que tú tienes? Para que Dios pueda decir, este es el hijo que yo tengo. Este es al que yo le cumplo la promesa, al que yo bendigo, al que yo cuido, al que yo guardo, porque cumple mis promesas, porque cumple mis palabras, porque hace mi voluntad. Somos imperfectos, recuérdelo, pero nuestra perfección en Dios sí es plena. En Dios sí somos plenamente perfectos, en nuestra humanidad no. Pero las promesas de Dios se cumplen y en Él son el sí y en Él amén. No hay nada más que hacer. Entonces, mi hermano, le animo, espero que esto le haya servido a usted para que, como me ha servido a mí entender por qué Él se hace llamar el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, también quiero que Él se llame el Dios mío, el Dios de Fran, el Dios de Francis,
el Dios suyo, el Dios de Augusto, el Dios de Adrián, el Dios de Norma, el Dios de Juanfer, y ponga su nombre ahí para que Dios diga: tampoco me avergüenzo de ser el Dios suyo, por sus actos, por sus obras, porque está cumpliendo mis palabras, está cumpliendo mi mandamiento, que es la hermosa palabra de Dios. No cumplamos las promesas nuestras, cumplamos las palabras de Dios, y Él es el que hará el resto. Él es el que obrará para bien, Él es el que trae la bendición. Estos hombres, como dice en Hebreo, no vieron la promesa, pero esperaron en Dios, y hoy hacen parte del Dios verdadero. Y como leíamos en Mateo 22:32, Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Usted y yo no estamos muertos, estamos vivos. Por eso Dios se hace llamar Dios de vivos y no de muertos, como lo expresó ahí Jesús. Entonces, por eso, mis hermanos, tenemos un Dios vivo. Disfrute de su presencia, déjese moldear, déjese transformar, así como estos hombres lo hicieron, pero vivieron en unos atributos de fe, de cambio. Eran hombres que intercedían, hombres de oración, tenían una rendición continua a Dios, cumpliendo su voluntad, y eran dependientes de Él. Entonces así tenemos que vivir usted y yo en este momento y en este contexto actual. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mis hermanos, bendícelos en todas las áreas, Señor, y que así como en estos hombres, Señor, que menciona la palabra, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, así también en nosotros también, Señor, tú puedas decir: yo soy el Dios de, y pon tu nombre ahí, y dile: Señor, gracias porque tú obras en mi vida, porque puedo ver tu bendición, porque puedo ver tu obrar, puedo ver tu actuar, puedo ver que tú, Señor, me has guardado, me has librado, y me permite, Señor, mostrar tu promesa a muchos otros más, Señor. La promesa que tú me has dado, otros la están viendo en este momento y están viendo cumplida tu palabra y tu promesa. Y si eso no ha llegado a tu vida, pues comienza a buscar tu promesa en el Señor, comienza a buscar qué promesa tiene Dios para tu vida, y comienza a cumplirla a través del ministerio, a través del servicio, a través de los dones, a través del estudio de la palabra. Comienza a cumplir tu promesa en las manos de Dios, sirviéndole en este momento, porque eso es de gran bendición, mi hermano, mi hermana. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús, y te pido, Espíritu Santo, que traigas paz, que traigas gozo, que traigas alegría a sus vidas, que traigas una vida genuina cristiana a sus corazones, y sean, Señor, de bendición en todas las áreas, para todos los que están a su alrededor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y un feliz día para todos.